Sin embargo, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Creen ustedes que lo que dijo este general Naamán era cierto? ¿Creen que si él se hubiera sumergido en Habana o en Farfar hubiera sanado? Yo creo que no, estoy plenamente seguro que no. Bueno, pero ¿qué tal si en un río tan ancho como el río Amazonas, que parece un mar, creen que serviría el Amazonas? Bueno, entonces lo que estoy entendiendo es que el río Jordán tiene poderes mágicos de sanidad. Entonces, ¿qué pasa? Palabra de Dios, eso es lo único que pasa. Porque Dios dijo y Él tiene el poder de dar sanidad. Ahora, no tenía poder Dios como para que simplemente Eliseo saliera o desde la ventana le dijera así: ya está sano, voltea a verte, ya está sano. Pues Dios tiene el poder, Dios tiene el poder. O bien que le hubiera dicho a Eliseo: mira, dile al rey que le mande un recadito a su colega de Siria, que ya sanó Dios a su general. Pero mis amados, en ocasiones Dios no actúa conforme a nuestros pensamientos. Él dice: porque mis caminos son más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más altos que los pensamientos de ustedes. Porque Dios desea, antes de dar la sanidad, que nosotros nos humillemos delante de Él. Es algo bien necesario. Queremos ser sanos, humillémonos delante de nuestro Dios. ¿Qué dice Él? El que se exalta será humillado, el que se humilla será exaltado. Entonces, y la otra cosa que es necesario para sanar, ¿saben qué es? Se llama obediencia. Obediencia. Les voy a poner otro ejemplo con este tipo de preguntas de mesa redonda que estoy queriendo hacer. Pues si entonces la clave es el Jordán, ¿qué tal si yo me sumerjo en el Jordán? Y si Dios dijo 7, por aquello de que quedara algún rastro de lepra, pues yo me sumerjo 14. ¿Funcionaría el Jordán 14 veces? Porque estoy haciendo las cosas a mi manera. Entonces ya van captando cómo está la cosa con nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, pues él quedó, la verdad, tremendamente enojado. Se burló del río Jordán como una especie de grosería. Pues yo no sé a qué vine, mira nomás, irme a sumergir a ese riachuelo. Tengo mejores ríos en mi tierra. Si esa es la receta, pues mejor me regreso. Sin embargo, aparecen nuevamente unas personas claves, ¿verdad? Para que esto no sucediera, para que no se regresara enfermo. ¿Saben quiénes son? Los criados. Los criados de Naamán le dice: oye general, si el profeta te hubiera mandado a hacer cosas más complicadas, más impresionantes, ¿no las habrías hecho? Pues con más razón, si lo que te está pidiendo es que vayas al Jordán y te sumerjas 7 veces. Él dijo: lávate y quedarás limpio. ¿Por qué no lo haces? Ya estamos aquí. Mira, de aquí al Jordán 4 kilómetros. ¿Cuánto haremos? 1 hora, 2 horas. Acuérdense que estamos hablando que era a caballo. Pero yo creo que hasta en menos tiempo hubieran llegado. ¿Por qué no vamos? Haz la prueba. Bueno, esto ayudó a que se le bajara el coraje a Naamán y finalmente obedece las instrucciones de Dios por medio del profeta Eliseo. ¿Cuáles eran esas instrucciones? Ve al Jordán, número 1. Número 2, zambúllete o sumérgete 7 veces. Y número 3, como resultado de lo anterior, quedarás limpio. Naamán lo hizo y la receta médica del Dios Altísimo no falló. Ese hombre, cuando salió del agua, dice que tenía la piel como de bebé, bien limpio, completamente sano.
Entonces Naamán regresó a buscar a Eliseo para darle las gracias y para recompensarlo. ¿Cuántas piezas de plata le iba a entregar? 30,000, ¿no? Y piezas de oro, creo que 6,000. Y vestidos, 10. No era nada despreciable la recompensa. ¿Se lo merecía el siervo de Dios? Pues sí. Pero ¿saben qué? El siervo de Dios casi se rió porque dice: mira, lo que me puedas dar son cacahuates, a mí me alimenta y me viste el dueño del universo. Gracias, utilízalo en otras cosas. Y lo más importante es que Naamán se convierte a Dios. ¿A qué Dios? Pues al Dios de Israel. No sabía más, no sabía cómo se llamaba. Nosotros sí sabemos y conocemos muchos nombres de Dios. El pobre dijo: pues el rey, el Dios de Israel, el Dios del profeta Eliseo. Pero yo creo que es el único Dios. No hay más Dios fuera de él. Y aquí está la prueba. Vine enfermo, vean ahora mi piel, estoy completamente sano. Entonces se compromete a adorar a partir de ese momento en adelante únicamente a ese Dios que acababa de conocer, e incluso se disculpa, le dice: oye Eliseo, mira, yo soy el brazo derecho del rey, y el rey es idólatra, él adora un ídolo que se llama Rimón. Entonces pido disculpas anticipadamente delante de Dios y de ti, si ayudándole al rey cuando él va a su templo, me inclino yo para que el que se apoya en mí también pueda inclinarse y adore a su Dios, a su ídolo. Yo me lavo las manos, o sea, yo nada más le estoy ayudando a mi rey porque es mi jefe, pero yo no tengo nada que ver con Rimón ni con ningún otro Dios. ¿Se vale? Y le dijo Eliseo que podía ver el corazón de este hombre, porque era un hombre consagrado a Dios, porque era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Le dice: no tengas cuidado, no te preocupes, nunca olvides adorar y servir solo a Dios. Entonces, pues mis hermanos, aquí acaba la historia, una historia que es pues de a de veras, una historia que es emocionante y que nos deja lecciones. Sin embargo, lo que tenemos que ver, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida? Miren, muchas veces nosotros detenemos la bendición que tiene para nosotros Dios porque no obedecemos sus instrucciones. ¿Sí? Estamos enfermos, queremos ser sanos, pero no obedecemos las instrucciones de Dios. Quiero recordar algunas en relación a la sanidad. Por ejemplo, en Santiago capítulo 5, ¿qué dice Dios? ¿Está alguno de ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Sí o no? Por eso tenemos aquí el aceite. ¿Es aceite mágico? ¿Es aceite curativo? No. El único curativo que hay aquí se llama Dios. Pero si lo obedecemos, Él tiene el poder. ¿Qué otra cosa dice Dios para que una persona sea sanada? Que se acerque a Dios con humildad, creyendo que Dios existe y que premia a los que se acercan a Él con fe. ¿Sí? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Tenemos que creer eso. Otra cosa que puede impedir la sanidad: que no hayamos perdonado a alguna persona que nos haya ofendido. Si hay alguna persona que nos ofendió, que inclusive ya no vive, pero yo no la he perdonado, pues entonces Dios no me puede traer esa bendición. ¿Por qué? Porque yo soy culpable de no permitir la bendición de Dios. Yo estoy estorbando la sanidad que ya Dios ganó. En nuestro caso, Dios ganó nuestra sanidad hace 2000 años. ¿Qué hay que hacer? Obedecer. Por eso yo quisiera agregar otro concepto al que siempre usamos como definición. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Yo quisiera agregar a esa definición, que no le falta nada, pero ya cuando Dios habla,
Fe es obedecer las instrucciones de Dios al 100%. Y en esos casos, en ocasiones, nosotros fallamos. Y muy especialmente los varones somos más lógicos. Nuestra mente funciona con la lógica. La mujer se mueve por emociones. Y nosotros decimos, hasta a veces en tono de burla, ¿cómo cree mi esposa o cómo cree fulanita de tal que las cosas van a salir así? Y para colmo salen así. Y para recolmo nos dicen, ya ves, te lo dije. Sópale. Eso ya no nos gustó, porque somos lógicos. Pero Dios es un Dios, no que sea ilógico para Él mismo, pero para nosotros sí. Las acciones de Dios a mí me pueden parecer ilógicas. Los que siguen tomando notas, anoten por ahí el nombre de un libro que les recomiendo, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No creo que lo tengamos, ¿verdad, Teresita? Pero lo podemos pedir ahí con Tere. Lean, acostúmbrense a leer, hay muy buenos títulos. Teresita está acercándose a buenas librerías y buenas editoras. Entonces, pero busquen ese libro. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios hace no me tiene que hacer sentido a mí, sino más bien yo tengo que alinearme con la voluntad de Dios. Sin embargo, muy en el fondo, los hombres pensamos, aquí me refiero género humano, el género humano piensa que las cosas deben hacerse conforme a un cierto protocolo o un cierto índice. Y a eso se le llama, ya dijimos, paradigmas. Y saben que los paradigmas nos impiden acercarnos y recibir las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Hay más de 700 promesas en la Biblia para los creyentes. ¿Las conocemos? ¿Las reclamamos? Hay que aprender de lo que nos dice la palabra de Dios. Por otro lado, si bien es cierto que en nuestros tiempos la lepra es curable, hay otras enfermedades que no lo son. He citado dos en esta tarde. El cáncer. ¿Es curable el cáncer? No. Hay casos que cuando se atienden muy temprano y muy bien pueden ceder. Ahí sí. Hasta ahí ha llegado la ciencia. Y ciertos tipos de cánceres. Pero una vez que la enfermedad de cáncer es declarada, difícilmente por medios, fíjense muy bien lo que digo, por medios de la medicina común y corriente, no es curable o no son curables. La diabetes, otra enfermedad que está haciendo estragos en nuestra sociedad en el siglo XXI, no tiene cura, se puede controlar. Cuando digo no tiene cura, estoy haciendo ahorita a un lado a nuestro Dios. Ya dijimos, Él puede curar lo que sea. Por supuesto, estoy hablando medios humanos. Y hay otra cosa que también no podemos curar y que es una plaga para el ser humano. ¿Saben cómo se llama? Se llama pecado. El pecado en ocasiones no es perceptible durante algún tiempo porque le cambiamos de nombre y decimos, pues si todo el mundo lo hace, ¿por qué va a ser malo? ¿Qué tanto es tantito? No es perceptible durante algún tiempo, pero cuando se manifiesta puede causar estragos y en ocasiones hasta perder a nuestros seres queridos, como pasaba con leprosos y tuberculosos. Nos aíslan. Ahí meto, por ejemplo, los divorcios. Por otro lado, también nosotros podemos aprender que debemos a escuchar a personas a las cuales en ocasiones no los tomamos muy en cuenta. Creemos que, pues no que no los respetemos como personas, pero pues yo sé más que ellos. No, pues si a mí me tocó dirigir la batalla contra el ejército fulano y mengano, pues ¿qué me van a enseñar a mí mis criados? En el caso de Naamán, una criada le dijo, hay quien te cure en Samaria. Los criados le dijeron, ya estamos aquí. El criado de Eliseo le dijo, esta es la receta que te manda mi señor, ahí está, tómala o déjala.
3 diferentes criados.